Bueno, ¿qué tal? Estas son las entramos en la serie de autores que a mí me gustaría eh, mostrarles con mayor detenimiento. Esta es la clase dedicada al marxismo o a la ética mirada del marxismo, cómo ha sido mirada la ética desde el marxismo. La doy antes que Nietzsche, igual Nietzsche eh, se pueden ver juntos porque a mí me gusta tomar la idea de un que está en este material que yo preparé. Son 3 hojitas que resumen algunas ideas para no dar demasiados textos. Ustedes igual van a tener el texto sobre Marx del libro, esperen que lo voy a acomodar, ahí está, del libro de Adolfo Carpio, que creo que ya lo conocen. A mí me gusta tomar una frase de un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que él agrupa a 3 grandes pensadores del siglo XIX, fines del XVII, pero fundamentalmente del siglo XIX, fines del XVIII, perdón, pero fundamentalmente del siglo XIX, agrupado bajo la idea de maestros de la sospecha, ¿no? Esta idea de que hay 3 grandes maestros o 3 grandes pensadores que son los primeros que introducen una gran serie de sospechas de acuerdo a la forma de pensar del mundo contemporáneo moderno de esos años. En esos 3 grandes pensadores nosotros vamos a ver 2 justamente de esos. Uno es Freud, el otro es Nietzsche y el otro es Marx, ¿sí? Que tienen aquí en la remera, y si no es este barbudo que está ahí arriba. Hoy tenemos el panteón completo. Entonces, Paul Ricoeur los agrupa porque justamente distingue que estos 3 grandes pensadores disrumpieron, patearon el tablero, rompieron todo lo que en ese momento se pensaban como verdades absolutas. Freud, a través de su formulación de que no todos nuestros actos son conscientes, sino que existe un inconsciente casi incontrolable. Nietzsche poniendo, digamos, esa famosa, que ya lo vamos a ver, la famosa idea de la muerte de Dios, ¿no? De poner en duda nuestros actos cotidianos como si realmente fueran actos éticamente pensados por nosotros y por nosotras. Y el marxismo derrumbando todas aquellas certezas y sobre todo desnudando las grandes desigualdades en términos sociales y económicos que vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros hoy vivimos una cuarentena y en esa cuarentena hay una gran ficción, ¿no? Es una cuarentena que la cumplimos todos y todas y todes, pero que al mismo tiempo, en esa igualdad de todos cumplirla, no hay una igualdad. Es una igualdad en apariencia, porque no es lo mismo pasar una cuarentena acompañados o no, teniendo la heladera llena o no, o pudiendo llenarla, o pudiendo tener alimento, pudiendo tener un entretenimiento, internet, etcétera. Y cuarentenas muy distintas cuando yo tengo que salir a buscarme el pan todos los días, independientemente de si hay una pandemia o no. Digamos, no es lo mismo pasar una cuarentena con un sueldo a fin de mes, como el que puedo llegar a tener yo, por ejemplo, o pueden llegar a tener en sus casas, en su familia, o quienes también puede ser como algunos de ustedes, o en sus propias casas, tienen que igualmente salir a trabajar. Entonces, vamos a plantear algunas ideas del marxismo para que queden claras, como siempre, en 2 partes. Lo primero que nos tiene que quedar claro del marxismo es que la ética marxista, o el marxismo en general, se piensa como una tradición. El marxismo lo pensamos, yo lo pienso desde una tradición que tiene bifurcaciones, pero que tiene un tronco y unas raíces comunes muy arraigadas, sobre todo a partir de los 2 grandes pensadores principales, que son Engels y Marx, y a partir de pensadores que
lo sucedieron que también fueron muy importantes, como puede ser el caso de Rosa Luxemburgo, ¿sí? Es una gran pensadora marxista, o el caso de Vladimir Lenin, ¿sí? y Antonio Gramsci, que lo tenemos acá, y en el caso de América Latina, por ejemplo, el Che o Fidel, ¿sí? Han sido, sobre todo el Che, Fidel por ahí no tanto, pero el Che sí ha sido un gran escritor, digamos, respecto a la ética del marxismo y a la ética de un revolucionario y una revolucionaria. Y hay otros pensadores también en América Latina, como puede ser el caso de José Carlos Mariátegui y demás, que han elaborado su propia visión del marxismo, siempre anclado en una realidad particular. Fuera de eso, me parece que del marxismo hay que tomar un par de ideas para pensar la ética. La ética del marxismo no es solamente una ética para la acción como cualquier ética, sino además es una ética de la acción transformadora y revolucionaria. ¿Sí? Hay una famosa frase de Marx en la tesis 11, que ustedes la tienen ahí como cabecera del material, que él dice: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, hay como un ida y vuelta en ese entender y transformar. Digamos, no solo se puede entender, sino para el marxismo hay que transformar, pero al mismo tiempo no se puede transformar aquello que no se conoce, ¿sí? Entonces, el marxismo desnuda, ¿sí?, algunas de las intenciones del capitalismo a partir de un gran concepto muy importante, que es el concepto de la alienación. La alienación, para entenderla, digamos, como concepto, va más allá del concepto de la alienación en el trabajo. Para el marxismo, y sobre todo a través de las formulaciones que empiezan a hacer Antonio Gramsci, como decía, Antonio Gramsci escribe varios textos en la cárcel y después son compilados en libros. Uno de los más importantes es este, que es Notas sobre Maquiavelo. Igualmente les recomiendo que, si quieren leer Gramsci, por ahí lean algún libro antes que el de Gramsci, que puede ser, ahora no lo voy a encontrar, que puede ser este libro, que se llama Leer Gramsci, ¿sí?, en donde explica los conceptos centrales de Gramsci. Y después hay otro autor que también tienen cosas acá adentro, que es este, ¿sí?, que es Raymond Williams, que es un autor inglés. Entonces, la alienación es uno de los conceptos que está también dentro de este libro fundamental, libro de los más importantes que se han escrito en la historia, que es el Manifiesto Comunista. Cerramos la recomendación de bibliografía. ¿Qué es la alienación entendida en este amplio espectro, desde que lo plantea Marx y Engels y hasta las formulaciones más actuales? La alienación no es solo la alienación del trabajo, es decir, no es solo la persona que se ve escindida entre lo que hace en el trabajo y su vida después del trabajo, ¿no? Si la famosa frase, ¿no? Como bueno, ¿cuándo vivo yo? Y bueno, vivo cuando estoy de vacaciones, cuando llega el fin de semana, esa ansiedad del laburante, de la laburante por el fin de semana, para disfrutar, y entendiendo así por oposición que en el trabajo no se disfruta. Entonces, fuera de eso, fuera de lo que Marx, Engels y demás ven, esta dicotomía entre la vida social y la vida laboral, hay otro tipo de alienaciones. Y Marx claramente lo dice, que la alienación es una forma de ver el mundo. El capitalismo aliena sobre todo a la clase trabajadora entre, digamos, ver o percibir el mundo como una realidad material, ¿sí?, cuya creación es parte de la mano de obra, es fruto de la labor humana, ¿sí? Entonces eso se escinde y las cosas quedan como en un halo de divinidad. Es decir, quedan como si fueran algo más que cosas, como si tuvieran un valor por fuera del valor que se le da en el mercado o por fuera de la materialidad concreta de lo que es concretamente. Entonces, esto, digamos, no solo remite a que la alienación
es una consecuencia del trabajo, ¿sí? De la plusvalía, etc. Sino que además la alienación hace que la persona, el trabajador, la trabajadora, los trabajadores, se disocien de su labor cotidiana como productores concretos de las cosas, sino que además disocien su vida en fragmentos en lugar de ver una vida única, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Marx incluso va a decir que hasta el propio trabajador está alienado de su familia, por ejemplo. El tiempo que debería pasar con su familia no lo puede pasar porque muchas veces es un tiempo de descanso y por lo tanto descansa. ¿Para qué? Para volver al trabajo, ¿sí? Entonces, esa alienación, ¿sí? Que puede tener varios componentes, disocia, por ejemplo, también la vida privada de la vida pública. Es decir, para el trabajador, yo digo el trabajador como un genérico, ¿no? Y está mal hecho. Para la clase trabajadora, y está mejor dicho, para la clase trabajadora, ¿sí? se le disocia la vida privada de la vida pública e incluso de la vida laboral. Entonces, la vida pública es una cosa, si lo que uno hace en sociedad es una cosa, el trabajo forma parte de esa vida pública, pero está como aparte, y después está el ámbito de lo privado, que es como un mundo aparte también. Y el mundo de lo privado funciona para reproducir en parte la fuerza laboral. Entonces, en esa separación, digamos, ¿no? En esa alienación, esa cuestión digamos, de una conciencia que se ve disociada entre las múltiples cosas que hace, dice Marx, eso no llega, es una forma de dominación para no llegar, ¿sí? A que el hombre y la mujer, ¿sí? Alcance, la clase trabajadora alcance su máximo potencial de conciencia. ¿Por qué? Porque ahí está esa disociación. En esa disociación, en esa alienación es sentirse como separado uno mismo de su otro yo, por así decirlo. Digamos, no hay una sensación de completud. Y en esa sensación de completud yace justamente el triunfo, ¿sí? Del sistema capitalista. ¿Sí? Logra la alienación o la enajenación cuando no sentimos que nuestra vida es un todo único que funciona de alguna manera. Independientemente si ese todo único funciona para explotarnos. Tener conciencia de que funciona para explotarnos es superar la enajenación. No tener conciencia de eso y caer, por ejemplo, después lo vamos a ver en la segunda parte, en el individualismo, forma parte del triunfo de la alienación y la enajenación. Ahora corto ahí y en la segunda parte vamos a otros conceptos.